Hola, mi nombre es Pepe Navarro y les voy a presentar a Brizaida Abad Igar, de 32 años. Brizaida es la pareja de Luis Frometa Comte, de 53 años. Luis es perito forestal y fue detenido en una manifestación pacífica en el barrio de la Guinera. Actualmente Luis está en prisión a la espera de una sentencia que podría llevarle a 25 años de prisión. Mi nombre es Brizaida María Abad y Garza. Soy la madre del hijo de Luis Frometa Conte, ciudadano alemán, preso injustamente por las manifestaciones del día 12 de julio en La Guinera. Hola Brizaida, ¿cuánto hace que no ves a Luis? Verlo lo veo cada 15 días en el combinado. ¿Cómo ocurrió la detención? Lo detuvieron el día 17 de julio. Vinieron aquí a la casa un grupo de 5 personas vestidas de civil. Le dijeron que lo acompañara, que había aparecido su teléfono, porque el día que a él lo detuvieron, que fue el día 12, al otro día por la mañana, día 13 de julio, lo soltaron porque como él no había tenido una participación en lo sucedido en La Guinera, al otro día temprano lo sueltan, pero se quedaron con su teléfono móvil. Y entonces, después de 5 días, el mismo día que se iba para Alemania, a él lo vienen a buscar diciéndole que su teléfono móvil había aparecido porque no se lo habían entregado. Y se lo llevan, me dicen que él regresa rápido, que solamente es un papeleo para entregarle su teléfono y que regresa para la casa. Al cabo de 2, 3 horas que no regresaba, yo y una hermana de él fuimos al Capri, que es la estación de policía más cercana que nosotros tenemos aquí en La Guinera, y la explicación que nos dan ahí es que a él lo iban a dejar detenido porque él tuvo una participación activa en las manifestaciones y que en su teléfono estaba hablando boberías, como eso fue la única explicación que me dieron. Ya ahí se lo llevan para Cien y Aldabó. Allí estuvo detenido casi 15 días en Cien y Aldabó. En Cien y Aldabó yo estuve, fui como 2 veces. El instructor de él, que nunca el nombre se me va a olvidar porque se llama Félix Rafael Chaveco, me amenazó de que yo tenía que hablar, que si no lo iba a hundir, le iba a meter 20 años de cárcel. Y eso fue algo muy duro para mí. A él también allí lo amenazaron con su familia, que lo iban a fusilar. Fueron muchas cosas que vivimos allí. De ahí lo llevan para el combinado y estuvo allí. Ahora aún está allí preso hasta el día de hoy. Es lo que te puedo decir de esa primera parte. ¿Qué motivos argumentaron para su detención? ¿La acusación formal cuál fue? Te puedo decir que la acusación no fue formal, porque a él se lo detuvieron diciéndole que era para entregarle su teléfono, así que no fue formal. Nosotros ya nos enteramos de que lo iban a procesar ya cuando se lo llevaron para Cien y Aldabón. Ahí fue donde nos dimos cuenta que ya no era algo normal. Y hasta pensamos que después de eso lo iban a soltar porque él no hizo nada malo, solamente estaba grabando. Sí participó porque normalmente tú ves algo y te metes a grabar y automáticamente tú vas a participar, aunque sea repitiendo lo que una persona diga, algo que tú escuches y tú crees que está bien, lo repites y eso. Él participó, pero a él según ellos lo juzgan como que tuvo un liderazgo, es lo que ellos han querido imponerle a él, que estuvo demasiado activo. Y para colmo, no sale ninguna otra grabación, solamente sale grabando lo que ellos utilizaron para inculparlo. Es su grabación de su propio teléfono. Que se supone que si tú estás grabando y todo lo que tú hables o comentes se queda grabado ahí, no quiere decir que tú seas líder. Y eso fue lo que sucedió con él. ¿Crees que se respetaron los derechos de Luis en el juicio en el que le pedían 25 años de prisión? Claro que no, nunca respetaron sus derechos, porque aparte de ser ciudadano cubano, también es ciudadano alemán. Él tiene una ciudadanía alemana que vive
prácticamente en Alemania. Él aquí solamente viene de visita por 3 meses y hace 40 años que vive allí. Para él una manifestación es algo normal. Nunca vio consecuencia alguna por participar de ella. No vandalizó, no hizo nada. Lo de él fue grabar y expresarse libremente. Por eso yo creo que es una condena demasiado injusta para él y para todos. Parece que uno de los testigos del juicio, que contradecía la versión del fiscal, está teniendo problemas graves, tan graves como los que está afrontando Luis. ¿Es cierto? Te puedo decir de ese testigo, eso fue en diciembre, el día 22, que nos llevaron a nosotros como testigos. Éramos un grupo de 5 personas, estábamos allí presentes, nos fueron llamando de uno en fondo, pero el primero que llamaron fue al cuñado de él porque fue el que estuvo con él el día que salieron a la calle, que ellos no salieron a manifestarse exactamente. Ellos salieron a buscar una botella de ron y por el camino, cantera, encontraron al grupo de personas manifestándose y entonces mi marido o padre de mi hijo quiso grabarlo todo y ahí fue donde ellos se unieron a esta manifestación. Entonces él fue al juicio como testigo para dar ese testimonio de que ellos no salieron a manifestarse, que ellos salieron a buscar el ron y que en el camino se tomaron y que él solamente lo único que estaba haciendo era grabar y expresarse libremente, que nunca violentó a nadie, nunca agredió a nadie, que no hizo nada de esas cosas. Y cuando él está allí, que empieza a hablar de que ese día ellos no hicieron nada, que los que fueron violentos fueron los policías, que él cuando ellos llegaron hasta abajo, hasta el momento todo era pacífico, pero cuando llegaron a un punto la policía se le vino encima y ellos lo que hicieron fue correr. El padre de mi hijo fue el único que en vez de correr, siguió hacia adelante, hacia donde estaban los policías y los enfrentó, no enfrentar bruscamente, sino le comentó, por favor, no tiren piedra ni tiros, que hay mujeres y niños. Y él estaba grabando y en ese momento le preguntan, ¿usted está grabando? Y él le dice, sí, le quitan el teléfono y se lo llevan preso. Ya de ahí para allá él no sabe lo que sucedió, que es cuando viene el enfrentamiento con la policía. Y entonces eso fue lo que fue a declarar ese testigo en ese juicio. Y cuando él dijo eso, el fiscal se molestó muchísimo, dijo que solamente le respondiera lo que le preguntaran. La jueza también le dijo que solamente tenía que responder lo que se le preguntara. Y automáticamente cuando le dijo, no, ya terminó, que él salió, nosotros estábamos afuera esperando para entrar, éramos 5, apenas que salió de la puerta del juzgado para afuera, lo cogieron los guardias y se lo llevaban preso. Yo me paré porque andábamos juntos y fui a enfrentarlo, porque se lo llevan, porque me dijeron que lo estaban buscando hace rato y que él no había aparecido, que él se entregó mansito, esas fueron las palabras que me dieron. Y ahí se lo llevaron para Cien Aldabó, lo tuvieron detenido 3 días, lo soltaron el mismo día 24 de diciembre con una fianza de 2.000 pesos, que todavía la tiene puesta. Él no está al suelto de nada, él está pendiente de un proceso porque a él no lo han llamado más de ese día y está en la casa esperando a ver qué va a suceder con él. ¿Quién se encarga de la defensa de Luis? Bueno, en su defensa tenemos a un abogado que se llama Amauris. Hasta ahora él es el que ha llevado el caso del padre de mi hijo. La defensa, te puedo decir, hasta ahora ha sido buena en lo que cabe, que en verdad los abogados están haciendo muy poco lo que le dejan hacer, porque esos juicios hay que estar allí para verlo. Todo es un montaje. Los testigos van y no te preguntan nada, te hacen preguntas que no tienen nada que ver con el caso. Yo estuve presente. No, ellos no quieren saber nada, y ahí todo está escrito. Los abogados son una pantalla, todo es una pantalla y los abogados no pueden hacer nada, es lo que ellos digan. Te dicen que el juicio no es político, pero lo están tratando como política, todo es política. Y entonces los abogados en verdad hasta ahora no han podido hacer nada, solo hacer la defensa según las leyes de este país. ¿A ti y a tu familia os dejan tranquilos o tenéis algún tipo de presión en algún momento? Bueno, te puedo decir que la seguridad del Estado personalmente a mí sí ha venido a visitarme.
según, porque ellos le llaman así visitas. Ellos no te dicen que tú le dices otra cosa y dicen, no, solamente venimos a visitarte, a conversar contigo, como si ellos fueran amigos de uno, como yo les digo. Ellos han venido a decirme que no puedo salir a la calle cuando haya alguna manifestación, cuando haya algo que tenga que ver con los familiares del día 11 y 12 de julio, porque puedo caer en un delito y que me pueden meter presa. Me han amenazado con que él está en proceso de casación y que si yo salgo a la calle puedo traerle problemas a él con eso. También me amenazaron un viaje, me dijeron, no exactamente, ellos mandaron a alguien a decirme que lo podían enviar para Guantánamo, para una cárcel de Guantánamo, si uno hacía cosas que para ellos no están en las leyes. Que yo le dije que eso era una amenaza, que porque lo tenían que mandar para Guantánamo, si él tiene dirección de La Habana y aparte de eso tiene ciudadanía alemana, que él no tiene nada que hacer en Guantánamo, que eso es una amenaza. Y de ese día ya no me han molestado más. ¿Cuál es la situación actual de este problema? ¿Cómo está Luis? Luis en estos momentos está un poco deprimido. Él se siente mal porque no entiende nada, no ve ningún resultado. Ya fue a juicio una vez, ya apelación y pasa el tiempo, ya son casi 11 meses que lleva preso y no hay ningún cambio para él. Entonces se deprime mucho, ha pensado en hacer huelga de hambre, muchas cosas, porque es una persona que ha vivido toda su vida fuera del país. Él nunca pensó que por participar en una manifestación iba a estar preso aquí en Cuba, y menos pidiéndole esa cantidad de años, porque 25 años, con la edad que él tiene, que son 59 años, eso es una pena de muerte, y eso lo tiene a él muy mal. Le dan ataques de pánico en la prisión, se ha desmayado varias veces, y la presión muy alta. Él no está bien de salud en estos momentos, es lo que te puedo decir. Brizaida, ¿cuáles son tus miedos y esperanzas de cara al futuro, tanto para la situación de Luis como para la situación de tu país, Cuba? Mi miedo es que lo deporten, que no pueda venir más a Cuba, o que quede separado de su hijo, que solo tiene 4 años. Que quisiera para el futuro que haya libertad, que uno pueda expresarse libremente y decir lo que piensa sin miedo a que te puedan meter preso, que todo cambie, que podamos tener un futuro mejor sin miedo. Es lo que más deseo en este momento. Y la libertad para él y para todos esos presos políticos que hay en Cuba, que hay muchas familias sufriendo, muchas familias divididas, y es lo que más uno necesita en este momento: unidad y libertad y justicia.